Hola, iniciamos una nueva serie de videos dedicado al curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. Esta vez, esta serie de videos se lo dedicaremos a la obra Retórica Cristiana del fraile franciscano Diego Valadez, que fue publicada en 1579 en la ciudad de Perugia, o Perusa en español. Y bueno, hablaremos un poco más acerca de del contexto, del autor y de la obra para iniciar esta serie de videos. Bueno, Diego Valadez es el primer autor mestizo que revisaremos aquí en esta serie. Recuerden que estamos apenas en el siglo XVI. Este personaje nace en Tlaxcala y es hijo de padre español, un militar español y una madre indígena, tlaxcalteca. En general, el contexto en el que se mueve este autor, pues es el contexto que hemos repetido ya para otras obras. Recuerden, es el tercer autor franciscano que estamos viendo. Habíamos visto ya a Bernardino de Sahagún, habíamos visto ya a Jerónimo de Mendieta, y pues ahora toca precisamente Diego Valadez. Como sabemos, es un contexto en el que se van a fundar grandes instituciones, importantes instituciones dedicadas a la educación de los indígenas, en donde también gente como Diego Valadez o Diego Muñoz Camargo, por ejemplo, dos tlaxcaltecas, llegaron a ingresar. Precisamente en 1545, un año triste por el inicio de la primera gran epidemia de viruela y por esta situación de descenso poblacional acelerado que se empezó a dar entre los grupos indígenas, Diego Valadez ingresa al Convento Grande de San Francisco de México y es ahí donde hará su carrera religiosa. También, como otro dato, en este año se inicia el Concilio de Trento convocado por Pablo III el 13 de diciembre, el concilio ecuménico más largo de la historia, y veremos qué relación tiene precisamente este dato con nuestro personaje y su obra. En 1555, Diego Valadez se ordenará como sacerdote también en el Convento Grande de San Francisco de México, y también otro concilio se realiza en ese año, que es el primer concilio mexicano, convocado por el arzobispo dominico Alonso de Montufos. Entre otros hechos, ahora veremos un poco más de la escena internacional, porque este personaje es el primero que, no siendo español, de hecho es el primer nacido en el territorio que vamos a revisar, él sale del territorio de la Nueva España y estará presente en Europa. Bueno, es el siglo prácticamente de la Reforma y de la Contrarreforma, el siglo XVI. Entre 1559 y 1565 se da la fundamental presencia del cardenal Carlos Borromeo, que sería nombrado en 1563 arzobispo de Milán y que estará cumpliendo su cargo ya en Milán a partir de 1565, pero la presencia de Carlos Borromeo en Roma va a ser definitiva para muchos de los aspectos vinculados a las acciones de la Iglesia en los territorios de misión o los territorios, digamos, en el apostolado de la Iglesia en los territorios que habían sido conquistados por la Reforma Protestante, o bien aquellos que, como el caso de América, eran territorios donde había una población pagana, ¿no? En 1563 se clausura el Concilio de Trento con el Papa Pío IV, el 4 de diciembre, donde se pronuncia este anatema general en contra de las herejías, y en el siguiente año, que será muy activo, se publicará el famoso Index, ¿no? El Index Librorum Prohibitum, que hará un listado de todas aquellas obras que son consideradas contrarias a la fe católica. Otro hecho que es muy importante y que está estrechamente ligado con la obra que vamos a revisar es
que en la sesión 25 de este Concilio Tridentino se establece el vínculo entre el sentido de la vista y el conocimiento a través de la emoción, con lo que se consagró oficialmente el arte de la memoria como instrumento de proselitismo católico. Es decir, prácticamente se establece una especie de pedagogía o didáctica hecha para poder llegar al fiel que en su mayoría esta grey era analfabeta, y que fuera efectivo e inequívoco, ¿no?, el mensaje del cristianismo. Y esto además refuerza la producción de imágenes por parte de la Iglesia Católica, que es contrario a esta visión más bien anicónica o iconoclasta que sobre todo caracterizó a las iglesias protestantes, especialmente en los primeros siglos de su existencia. Bueno, siguiendo aquí podemos ver el convento de Tlaxcala, uno de los conventos franciscanos más antiguos, uno de los 4 fundados en 1524, y que es el lugar donde nace Diego Valadez, precisamente. Y aquí podemos ver de Diego Muñoz Camargo, otro insigne mestizo nacido en el siglo XVI, también hijo de padre español y de madre indígena. Vemos los mapas que él hizo en una obra, precisamente en su obra dedicada a la crónica de Tlaxcala, en donde podemos ver el convento de San Francisco, precisamente como la estructura más emblemática de ese momento de la ciudad, y por otro lado la Plaza Mayor de Tlaxcala, que está caracterizada como estas plazas mayores propias de las ciudades indígenas que habían conservado ciertos grados de privilegio, una plaza donde la iglesia está ausente, ¿no? Estamos hablando que aquí está el extraordinario Palacio de Gobierno de Tlaxcala, una de las estructuras más importantes del siglo XVI, donde se concentraba la alhóndiga, la cárcel, el sitio, digamos, la casa del gobernador, entre otras instituciones. Se puede ver la fuente y la picota y la fuente están perdidas ya, los portales, y vemos aquí también las casas del Cabildo Municipal, mesón, cárcel y otras estructuras. Entonces, esto es parte de la ciudad donde nació Diego Valadez, y eso sería una recreación del convento grande de San Francisco, el que fue el convento de mayores dimensiones de la orden franciscana en la Nueva España, que por supuesto quedó segmentado a partir del siglo XIX, y en donde se ordenaría Diego Valadez en su momento. Y aquí vemos una pintura, una ilustración basada en la pintura de Tiziano del Concilio de Trento. Este concilio que prácticamente definió mucho de lo que es prácticamente los elementos litúrgicos y los elementos del dogma o el canon de la Iglesia Católica en la época moderna. Y bueno, siguiendo con nuestra cronología, vemos en 1568 se inicia la construcción de la sede jesuita del Gesù en Roma. Obviamente, otro de los elementos clave del movimiento contrarreformista fue en su momento, en 1540, la aprobación de la Orden de la Compañía de Jesús, y por supuesto su iglesia se convertirá en un factor importante de difusión de una nueva forma de construcción, de arquitectura y arte, prácticamente destinada a dos cosas: a exaltar un carácter triunfalista de la Iglesia Católica sobre la herejía, sobre el paganismo, y por otro lado también a generar un carácter mucho más didáctico y mucho más cercano a la propagación del mensaje cristiano entre las grandes masas. Bueno, en 1571 se da además el triunfo de la Liga Santa en la batalla de Lepanto. Esto pues fueron parte de los triunfos que tuvo la Iglesia Católica y los países de mayoría católica.
Y en 1572, que es un año muy emblemático, muy importante, por varias razones. Primero que nada, la muerte de Fray Pedro de Gante, que ya la habíamos consignado en entregas anteriores, pero también muere otro franciscano de origen francés, Jean Faucher, que fue maestro de Diego Valadez. Este teólogo franciscano, al parecer, era también cercano al que en ese momento era el general de la orden franciscana, que también ya hemos consignado a Christophe de Chefontaines, y que Diego Valadez en su momento lo conocerá. Diego Valadez se va a trasladar a Europa precisamente para entrevistarse con el general de la orden franciscana en París, y ya no regresará a la Nueva España. Ese mismo año inicia su papado Gregorio XIII, el 13 de mayo, que será un benefactor de Diego Valadez en su momento, y también se darán hechos terribles vinculados a todo lo que es las pugnas entre protestantes y católicos, como la noche de San Bartolomé el 24 de agosto, y por otro lado, en Nueva España, también otro hecho notable, este sí en Nueva España, el anterior ya saben ustedes que fue en París, es la llegada de la orden jesuita, ¿no? Que fundará su primer colegio a finales de ese año. Diego Valadez en 1574 preparará también la primera edición de su maestro, Juan Faucher, que es este teólogo que fue maestro del colegio de Tlatelolco. Y en 1575 el Papa, que fue el principal benefactor ya en Europa de Diego Valadez, aprobará la congregación del oratorio fundada por Felipe Neri, que será, junto con la Compañía de Jesús, dos grupos religiosos fundamentales para la propagación del pensamiento de las ideas de la Contrarreforma en grupos tanto de nivel medio como las élites, ¿no? En 1579 se dará la publicación en Perugia de la retórica cristiana, el libro que vamos a analizar, 2 años solamente después de que Bernardino de Sahagún finalizara su historia general de las cosas de la Nueva España. Pero hay que recordar que el libro de Bernardino de Sahagún no verá la luz hasta el siglo XIX, mientras que Retórica Cristiana corrió con mucho mejor suerte porque fue ideado ya estando Diego Valadez en Roma, y ahí mismo será publicado, bueno, no en Roma, sino en Perugia, que era parte de los estados pontificios. En 1581 retorna a Roma Diego Valadez con una consigna junto con un grupo de notables para la revisión de una publicación que se llama Las Centurias Magdeburgueses, que es una publicación luterana. Ellos serían el comité revisor de esta obra para poder contraargumentar, digamos, la historia eclesiástica que los luteranos consignaban en estos libros. Y bueno, en 1582 se instaura el calendario gregoriano, el 4 de octubre. Recuerden que se da el paso del 4 de octubre directamente hasta el 15 de octubre, este calendario que todavía define al mundo, a buena parte del mundo. Y en 1583 se inicia la edificación del Palacio del Quirinal, otra obra notable de Gregorio XIII, y ese año se muere Diego Valadez en Roma. Entonces, aquí vemos la fachada de Gesù en Roma, esta iglesia que es el paradigma, digámoslo así, de la arquitectura de la Contrarreforma. Luego tenemos aquí a Christophorus Chefontaines, o Christophe Chefontaines, el que era general de la orden franciscana a nivel mundial, que fue uno también de los que creyó en Diego Valadez y con quien se entrevistó en París cuando este franciscano, mestizo, novohispano, fuera a Europa. Esta es la primera obra en la que participa Diego Valadez en publicar. Juan Faucher ya había muerto, murió en 1572, y él va con la intención de preparar la impresión, la cual se hace en Sevilla en 1574. Y luego tenemos aquí un retrato de Gregorio XIII,
y los territorios pontificios en donde se alcanza a ver Perú. Continuamos.